La primera vez que yo vi este video quedé como súper, dice, ¿cuántas veces nos ha pasado esto a alguno de nosotros? Y sobre todo los hombres tenemos la naturaleza de armar las cosas primero y luego leer el manual o el contenido, ¿sí? Es impresionante lo que Dios está haciendo con nosotros. Bienvenidos todos por estar aquí, por sacar tiempo de su tiempo y apartarlo para compartir con nosotros. Entonces, volviendo a este tema, ¿y a cuántos de nosotros nos ha pasado de que una vez que comenzamos cosas y que ya sentimos de que todo ha sido consolidado y de pronto, ¡prum!, algo cambia? Yo creo que en más de unas ocasiones nos ha pasado. Cuando ya tú tienes todo planificado, cuando tú de una u otra manera ya tienes como que una ruta, una bitácora por la cual tú dijiste, bueno, mi meta cuando yo tenga 20, cuando tenga 30, cuando tenga 40, cuando tenga 45 años va a ser esta y esta y esta. Pero ¿qué sucede? A veces se reinicia ese marcador y tenemos que volver a comenzar. Y no es por casualidad el tema que estamos hablando hoy. Fíjense que como Dios ha estado hablando con las series anteriores, Edgar nos enseñaba un poco en el tema cuando tuvimos este domingo este sábado, que tuvimos un sábado especial para la iglesia, y él habló de perdonar anticipadamente. Y wow, nos dejó la vara como que muy alta. Y Carlos la semana pasada estaba cerrando la serie y hablaba de lo ideal. Y a veces que nosotros como que tenemos nuestras expectativas a veces colocadas sobre aquello ideal y olvidamos otras cosas. Y hoy comenzamos una nueva serie, pero de una u otra manera está como que muy conectada, muy ligada a esto que nosotros estamos viviendo. Primeramente como individuos, segundo como iglesia o como congregación y tercero como familia. Entonces, ¿cómo asegurarse que la próxima vez que sea como la última vez? Nosotros comenzamos como a pensar, cuando ese marcador o cuando ese contador se reinicia y nos preguntamos, ¿cuál es la garantía que yo tengo de que lo que voy a comenzar nuevamente no va a ser igual? Yo creo que la primera pregunta que nos viene a la mente de cuando estamos pensando en estos nuevos comienzos, cuando nosotros estamos pensando en estos reinicios, ¿cuál es la garantía que tengo de que lo que estoy haciendo va a ser diferente, o que esta nueva etapa de mi vida o este nuevo ciclo de mi vida va a ser diferente? ¿Cuál es la garantía que tengo? ¿O qué debo hacer para que sea diferente? Dice de que si nosotros seguimos haciendo las cosas iguales, vamos a obtener ¿qué? El mismo resultado. Es un principio que nosotros tenemos. Entonces dice, aprendemos de nuestros errores en las áreas que menos nos importan. Cuando la primera vez que yo escuché esta frase o esta expresión, y verdaderamente es así. Seguramente si usted trabaja en una oficina y está haciendo una tabla dinámica y usted llega y comete un error y dice, wow, y lo puede corregir, se mete a un tutorial, lo revisa y busca la manera de hacerlo de una manera más finita o más expedita en este caso. Y usted dice, bueno, lo voy a hacer de esta manera. Y seguramente allí usted corrige ese error. Y la próxima vez que vaya a hacerlo, ¿qué va a hacer? Va a utilizar ese atajo, va a utilizar ese concepto o eso nuevo que usted aprendió. Pero hay algunas áreas en nuestras vidas en las cuales no aplicamos esa misma razón. Y repetimos nuestros errores en las áreas que más importan. Y aquí estamos hablando ¿de qué? De relaciones. Dígale a su vecino, está hablando de relaciones. Porque a veces cometemos los mismos errores. Cuando nosotros nos casamos, siempre seguramente o en alguna oportunidad, cuando viene este pensamiento de que usted se va a casar, lo primero que usted dice es que no va a cometer los errores ¿de qué? De su casa. ¿Y cuántos han cometido esos mismos errores de su casa? Mi esposa y yo este año vamos a cumplir 21 años de casado y yo creo que todavía me sigo perdiendo en los rincones. Todavía sigo con cosas, con hábitos que debo cambiar. Y eso es lo bueno de esto, porque nosotros estamos en un proceso ¿de qué? De crecimiento. Y lo ideal es que nosotros podamos seguir adelante y sobre todo cuando este contador está a punto ¿de qué? De reiniciarse, ¿sí? Y nos hacemos esta pregunta, ¿cuándo aprenderé? Es como cuando usted se para en la mañana o en la madrugada y está todo apagado y va al baño y de repente se mete ese porrazo en el dedo chiquito del pie. ¿Cómo duele?
Duele muchísimo, ¿sí? Y nosotros, hay áreas emocionales en las cuales cometemos esos errores y nos duele muchísimo, sobre todo en el tema de las relaciones. La iglesia o la congregación es un hospital. ¿Y por qué es un hospital? Porque muchas de las personas que llegan, o todas las personas que llegamos a la iglesia, que tenemos este encuentro con el Señor, somos personas que de una u otra manera estamos rotos. Tenemos cosas en las cuales nosotros debemos entregarle al Señor y solamente Él es el único que puede hacer una transformación en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 mitos, ¿sí? 3 mitos que seguramente cuando ese marcador se reinicia, se coloca en 0, y no estoy hablando del marcador del 31 de diciembre a las 12 de la noche, estoy hablando de etapas fundamentales en su vida. Aquellas etapas o aquellas áreas o aquellas decisiones que usted debe tomar y que yo en algún momento también tomé. ¿Para qué? Porque sabemos que va a ser de transformación. Y lo que queremos con esta serie es de que ese proceso, de ese reinicio, de ese volver a empezar, de ese comenzar de nuevo en los matrimonios, en las relaciones, en las decisiones, incluso hasta en la carrera que usted pueda elegir para estudiar en la universidad o el oficio en el cual usted se quiere dedicar. Entonces, uno de los principales mitos y una de las primeras cosas que nosotros debemos tener en consideración a la hora de este reinicio, ¿sí?, es este primer mito. Dice, la experiencia me hace más sabio. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Voy a hablar aquí un poco del tema de finanzas, ¿sí? Cuando usted le entrega la primera tarjeta de crédito, usted dice, ¡ah, qué alegría! Tengo mi primer instrumento crediticio y voy a comenzar a utilizarlo. Y lo utiliza hasta que ya casi que ahora las tarjetas son de contacto. Antes se raspaban las tarjetas. Usted la utiliza hasta que ya no da más. Y seguramente pasa por este lado y dice, bueno, ya me arrepentí, ya definitivamente yo voy a pagar mi deuda y voy a aprender. Pero de pronto viene el banco y le dice, se le ha otorgado una segunda tarjeta de crédito. O le sale un mensaje en rojo ahí en su cuenta y le dice, tiene un crédito preaprobado por tanto. Y está la tentación allí. Entonces, ¿qué nos hace pensar? O este mito de qué habla? De que la experiencia de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Las canas que nos sacan estas circunstancias, estas situaciones en las cuales a veces nosotros nos metemos, nos puede ¿qué? Sacar airoso de esa situación. Seguimos avanzando y dice, la experiencia no te hace más sabio. El hecho de que tú cometas un error una y otra vez, ¿qué quiere decir? No te va a hacer más sabio, porque no tienes ninguna garantía de que lo vas a seguir cometiendo. Voy a hablar de las relaciones personales. Cuando usted se para en la mañana y seguramente las cosas a los casados en el matrimonio no van bien y usted hay un punto de vista que quiere defender y su pareja está defendiendo otro, ya usted ha pasado por esa situación en más de una oportunidad. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? Seguimos cometiendo el mismo error. Entonces la experiencia es un mito de que nos va a librar ¿a qué? A nosotros a ser más sabios. Nos puede dar conocimiento sobre una área, pero el hecho de que nos dé conocimiento no quiere decir que yo sea más sabio sobre esa área. Dice, la experiencia evaluada te hace más sabio. Y ve allí la diferencia. Cuando yo estoy evaluando esa experiencia, ese conocimiento que yo estoy adquiriendo, allí es donde está la clave. Porque no se trata solamente de un conocimiento. Es como la persona que fuma. La persona que fuma sabe que de una u otra manera el cigarrillo le va a hacer daño. Y si no lo sabe, cuando compra la cajetilla del cigarro, hay unas letras así chiquiticas que le dicen. Entonces, de una u otra manera tiene ese conocimiento, ¿sí lo ve? Pero ¿qué sucede? Él necesita evaluar ese conocimiento. Él necesita de que ese conocimiento sea interiorizado dentro de su ser. Cuando nosotros hablamos de estas cosas y lo ponemos en el plano espiritual, o lo transportamos a lo que la Biblia dice, a lo que la Biblia enseña. Cuando yo digo la Biblia dice, la Biblia enseña,
la Biblia exhorta o la Biblia nos anima. Es como que si dijera Jesús nos anima, Jesús nos exhorta, Jesús nos trae libertad. Es lo mismo porque hacemos referencia de estas cosas. Entonces, el conocimiento a veces que nosotros podemos tener de la palabra no nos va a hacer mejores ciudadanos o no nos va a hacer mejores individuos. Este conocimiento simplemente es un conocimiento, pero ¿qué sucede? Se vuelve rema dentro de nosotros cuando nosotros comenzamos a colocarlo dentro de mi interior y se comienza ¿a qué? A ser revelado. ¿Pero revelado por medio de qué? Revelado por medio del Espíritu Santo que está en usted y en mí. ¿Y qué dice? Que nos va a traer convicción de juicio, de pecado y de justicia. Entonces, esta experiencia que nosotros estamos aprendiendo, se lo estoy mostrando en el plano secular, en lo que vivimos diariamente, cotidianamente, pero también se lo estoy hablando del plano espiritual. Entonces, tenemos unas cosmovisiones aquí que a mí me gusta mucho esta historia. Sale en el Evangelio de Lucas capítulo 1. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es la interpretación que yo tengo de mi entorno, ¿sí? Pero ¿cómo yo puedo interpretar mi entorno? A través de mis hábitos, a través de mi educación, a través de la cultura. Entonces yo estoy interpretando algo que me está sucediendo a través de ¿qué? De mi cosmovisión. No es lo mismo una persona que es dada a la ciencia a una persona que es dado al humanismo. Sus cosmovisiones o su interpretación de cómo funcionan las cosas va a ser diferente. Entonces hay una historia en la Biblia sobre Elizabeth y Zacarías, que fueron el padre ¿de quién? De Juan el Bautista. Y tenemos de María y José, que fueron los padres ¿de quién? De Jesús. Muy bien. Entonces, el mismo ángel habló con estas dos parejas por separado. Primero habló con Elizabeth y Zacarías y después habló con María y José. Pero ¿cuál es el resultado? Es como a veces el mensaje que nosotros cómo lo estamos recibiendo. Elizabeth y Zacarías, ellos se fijaron en su experiencia cuando el ángel le dio la promesa de ¿qué? De que ellos iban a tener un hijo. Mire eso en consideración. Ellos tenían la experiencia de lo que decía la Biblia. ¿Y qué hablaba la Biblia? Había un precedente de que Abraham, siendo viejo, pudo tener un hijo. Pero su interpretación fue diferente. Su interpretación fue de que cómo Dios podía hacer eso. Porque estamos hablando de personas que estaban en una edad avanzada. Entonces, el resultado de cómo nosotros estamos interpretando las cosas nos puede llevar ¿a qué? A estos reinicios, a cómo nosotros vamos a afectar esas decisiones que vamos a tomar en futuro. Mientras que cuando el mismo ángel habló con María y habló con José, ¿cuál fue la diferencia? Aquí no había precedente, no había una historia, porque estaba hablando de algo que iba a ocurrir por la primera y única vez, de que una virgen diera a luz a un hombre. Mira el contraste. Aquí él estaba diciendo de que estas personas no podían, y ellos estaban argumentando, no puedo, no tengo la capacidad biológica de hacerlo, y comenzaron a argumentar. Cuando usted hoy día hay un desafío en su vida que le va a influenciar para tomar decisiones a futuro, ¿cuáles son los argumentos con los cuales usted se está cargando? ¿Qué es lo que usted está permitiendo que llegue a su corazón? Es algo impresionante, porque la respuesta de María era ella no entendía el problema, ella no entendía ni cómo iba a ser la solución, pero ella tuvo una buena disposición. Dice en el libro o en el Evangelio de Lucas capítulo 1, dice que Zacarías del Tiro dejó de hablar. Imagínense un predicador sin dejar de hablar hasta que naciera este niño. Mientras que María le dijo, sí, estoy súper animada por lo que vas a hacer y quiero entender de qué manera lo vas a hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos desafíos al frente, cuando nosotros tenemos que reiniciar ese marcador y tenemos decisiones fundamentales. Yo estoy hablando de decisiones. Puedo hablar del hecho de cambiarse de un país. Puedo hablar de hecho de la persona que tú vas a escoger para estar el resto de tu vida o para formalizar una familia.
Estoy hablando de el trabajo que no sabe si seguir o continuar. Estoy hablando de la decisión de que necesito emigrar en el caso de nosotros los venezolanos. Estoy hablando de decisiones trascendentales. No estoy hablando de qué ropa me voy a poner en la mañana y abro el closet, no. Estoy hablando de decisiones que nosotros debemos entender que van a cambiar lo que yo determine en ese momento, el rumbo de mi vida para siempre. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que nosotros estamos tomando o en consideración yo estoy viendo para poder tomar esa decisión? ¿Voy a ser como Elizabeth y Zacarías? ¿O voy a ser como María y José? Continuamos diciendo de que, y estamos hablando de estas tres cosas que nos llevan a romper las expectativas que nosotros podemos tener cuando comienza un reinicio en nuestra vida, cuando viene un volver a empezar. Y hablamos del mito de ser más sabio, o el mito de saber más. Seguramente usted dice, bueno, yo quiero ser mecánico y llega y agarra y se compra una enciclopedia o se ve un tutorial de mecánica y comienza a ver ese tutorial y a verlo, o voy a llevarlo a algo más práctico, a una receta de cocina. ¿Cuántos aquí han hecho receta de cocina por tutorial? Todo el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos expectativa versus realidad, ¿sí? ¿A cuántos les ha pasado? Usted ve el plato terminado y dice, wow, me va a quedar así. Pero cuando ve lo que usted terminó de haciendo, es diferente. Dice, no, hay un truco aquí. Definitivamente hay un truco. O me salté un paso. Y decimos, como sé más, seguramente ¿qué sucede? Lo voy a hacer como mejor. Dígale a su vecino, lo vas a hacer mejor esta vez. Téngale algo de fe a la persona que está a su lado. Es importante que nosotros aprendamos como a discernir estas cosas. Hay definitivamente nuestra vida está llena de ascensores y hay encrucijadas en las cuales vamos a llegar. Yo quiero colocarle una historia. El año 2008 para nosotros, como familia, como pareja, como padre, como pastores de la iglesia en ese tiempo, fue algo pero que nos acabó y nos movió el piso. Nosotros regresábamos de un congreso que estábamos en Colombia y yo recuerdo que ese domingo nos tocaba enseñar en la iglesia. Una vez que estamos enseñando en la iglesia, estaba el papá de Michelle y comenzamos a ver de que estaba como extraño. Bueno, resulta ser que siguió avanzando el servicio. Ese domingo nos tocaba a nosotros compartir el mensaje y resulta ser de que al papá de mí le estaba dando un infarto ahí en pleno servicio. Fue un día muy largo para nosotros. 7 de la tarde, infarto fulminante y falleció. Acabamos de regresar de viaje. Hicimos una inversión para este viaje porque lo estábamos haciendo para entrenarnos nosotros. Al día siguiente, nuestra vida cambió. Emi y yo teníamos a Elizabeth pequeña y yo decía, en ese momento yo estaba cesante, no tenía trabajo. Estaba dedicado 100% al ministerio. Y sí teníamos gente que nos apoyaba financieramente, pero fue algo duro. Y nos agarró, imagínense cómo regresa uno cuando llega de viaje, con más pasivos que activos. Y yo recuerdo que hicimos todas las gestiones, nos dieron el cuerpo, lo llevamos a la funeraria. Al día siguiente había que hacer los trámites de la funeraria. Su papá trabajaba, tenía un buen cargo dentro de la empresa, pero en ese momento había muchos conflictos entre los seguros, si estaban vigentes, si no estaban vigentes. No sabíamos y no había ninguna postura de la empresa como tal, pues porque a todos nos agarró de sorpresa. Su papá tenía 54, 55 años, si no me equivoco, cuando ocurrió eso. Joven.
Me fui al apartamento donde vivíamos nosotros, me cambié la ropa. Yo no tenía nada. Y cuando le digo nada, no tenía ni, en aquel caso, ni un bolívar, ni un peso. Y para nosotros ella estaba pensando en su dolor, yo estaba pensando en cómo iba a suplir todo este dinero que se necesitaba para esto que se nos venía encima. Y no solo allí, sino que necesitábamos continuar. Yo recuerdo que yo quería estar solo. Me fui a la casa, me recordé a lo que Gustavo estaba hablando, en medio de su dolor. Y yo entré a la casa, al apartamento, cerré todas las puertas. Y yo no tenía a nadie, un amigo que decirle, mira, hey, necesito dinero. En ese momento no lo tenía, y si lo tenía no me acordaba de ninguna persona. Y yo recuerdo que entré a la casa y me arrodillé y le dije, Señor, yo sé que esto me agarró a mí de sorpresa, pero yo sé que para ti esto no es una sorpresa. Ayúdame porque ni siquiera sé cómo comenzar esto. Me recuerdo que el hermano menor de Emi en ese tiempo tenía 9, 10 años, en plena adolescencia. Y me bañé, me vestí, y esa fue mi oración. Señor, ni siquiera sé por dónde empezar esto. Me monté en el auto y me dirigí a la funeraria. No duré ni 2 minutos manejando y recibí la primera llamada. Y me dice una persona que era miembro de la iglesia que nosotros pastoreábamos allá, y me dijo, Edgar, estuve orando por ti, por la situación que está pasando, y yo quiero colocar este dinero en sus manos. Y automáticamente comenzaron a ocurrir cosas maravillosas. Comenzó a llegar el dinero, que mi preocupación era, yo ni siquiera estaba pensando en lo que más adelante venía. Para mí era como tratar de solventar la situación en ese momento. Y de esa misma manera comenzó a pasar cosas, y la gente comenzó a darnos, o sea, al final, mire, sobrenaturalmente el dinero sobró. Y tanto fue así que después llegó la empresa donde trabajaba y dijo, no, porque ustedes pagaron eso no, nosotros lo vamos a pagar. La empresa se hizo cargo de todo. ¿Por qué le cuento esto? Porque en los momentos de estos reinicios, yo estoy hablando de situaciones en su vida en las cuales su vida penda de un hilo. Y usted sabe que la decisión que va a tomar va a afectar para bien o para mal. Pero va a tener una consecuencia, es causa y efecto. Siempre queremos de que las decisiones que nosotros tomemos sean como las más adecuadas. Y yo aprendí un momento, a través de todo el año 2008 para nosotros fue un año como que el peor año, si tú lo ves desde el punto de vista físico. Pero para nosotros fue el mejor año, porque nosotros pudimos conocer a Dios de una manera diferente. Cuando nosotros llegamos aquí a Chile, nosotros en 3 meses hicimos todas las cosas, y fue algo bien parecido. Voy a hablarle de cosas extremas, pero también quiero hablarle de las cosas portentosas que puede hacer el Señor en medio de todas esas cosas. Yo estaba liquidando, porque ya sentíamos que teníamos que salir para acá y que teníamos que avanzar. Nuestros ciclos duran 5 años, y Elizabeth siempre nos lo recuerda. Cada 5 años Dios nos mueve a un siguiente nivel. Tenemos 4 años en Chile. Yo creo que este 5.º año es peligroso, no sé qué es lo que va a hacer Dios. Pero siempre nuestros ciclos son de 5 años. 5 años Dios nos mueve, nos va moviendo. Cuando nosotros en el año 2018 tomamos la decisión de venir para acá, no fue que dijimos un día, ¡ay, llegamos y queremos irnos! No, porque para nosotros lo más importante era de aún seguir en Venezuela, en medio de todas las cosas, en medio del propósito de Dios, que es salir sin propósito. Y bueno, Dios hizo todas las cosas, cerramos el consultorio, mi esposa es la clínica dental, mi esposa es odontólogo, yo vendía materiales médicos quirúrgicos, rematamos las cosas, lo que nos quedó nos guardamos, pero tomamos la decisión de cerrarlo, y nosotros todavía no teníamos pasaje. Somos 5 personas, un boleto de avión, $800, $1,000. Y Dios proveyó todo lo que nosotros necesitábamos para llegar aquí. Yo llegué aquí
a Chile con $450. 2 semanas después tenía que arrendar un departamento. Yo no estaba trabajando y Dios suplió todo lo que nosotros necesitábamos para arrendar ese apartamento. Entonces, definitivamente, y el mensaje va hacia ese lado, muchas veces tu cabeza va a decir una cosa y la lógica te va a querer impulsar a tomar unas decisiones. Pero cuando nosotros comenzamos con este caminar con el Señor, yo creo que debemos tenerle algo de criterio a lo que nuestro corazón nos va enseñando o cómo nos va moviendo nuestro corazón. Yo llegué aquí a Chile por un sueño y yo soñé que estaba en unos semáforos, en un cruce, y cuando yo estaba en ese cruce, las bandejas eran diferentes, los semáforos era diferente, la señalética era diferente. Y llegó una señora y me dijo, yo tenía una bandera en mi mano y era la bandera de Panamá. Y esta señora me dijo, esa no. Y me cambió la bandera y me dio la bandera de Chile. Y en el sueño me dice, quédate tranquilo, yo te voy a enseñar todo lo que tú necesitas saber. Una semana después Jerry nos llama y dice, creo que ustedes están pensando en salir. Sí. Y Jerry dice, yo creo que el lugar donde ustedes deberían ir es a Chile. Entonces, con esto en mente y pensando en estas cosas de reinicio, yo creo que todos los que de una u otra forma nos conectamos al Señor, debemos entender de que nuestra vida va a estar en un constante reinicio y que estos nuevos cambios, estos volver a empezar, van a seguir sucediendo, ¿sí? Dice el tiempo, el mito del tiempo. Yo creo que aquí es una cosa donde los hombres peleamos más que las mujeres, porque para nosotros todo tiene que ser así, dinámico, rápido, y en los tiempos que nosotros nos establecemos. Hoy día nosotros tenemos un emprendimiento, y wow, que todavía no se me ven las canas, pero cuando pega la luz yo creo que sí. Y en mi mente estaba diseñado de que yo en 3 meses tenía todo listo, todo listo. Y no fue así. Pasó el primer mes, nada. Pasó el segundo mes, pasó el tercer mes, y así sucesivamente, hasta que vamos en el mes número 10 del emprendimiento. Ahora es que le estamos viendo medio forma a la cosa. Pero se trata de esas cosas. El tiempo no es algo que está en contra de mí, que muchas veces nosotros pensamos, sino todo lo contrario. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, habla de que hay un tiempo para todo. Y habla de que hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, después usted lo puede leer en su casa. Y da detalladamente de que todo tiene un tiempo, que todo lo que está debajo del sol tiene un tiempo. Y esto lo escribe la persona más prominente y más rica de todo el mundo en ese momento. ¿Y qué sucede? A veces nosotros estamos luchando en contra del tiempo. Hemos aprendido, yo creo que no voy a decir por las buenas, sino por las malas, de que hay 2 tiempos diferentes. Está el tiempo cronológico, ¿sí? Que es el que usted y yo medimos, minutos, segundos, pero también está el tiempo cronos, que es el tiempo, el tiempo kairos, que es el tiempo en el cual dice la Biblia, dice nuestra Biblia, que Dios abrirá las ventanas de los cielos. Y cuando ese tiempo usted puede discernir o separar estos tiempos, las cosas como que andan como si tuviera la lancha un motor fuera de borda y no como remo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ser entendidos de estos tiempos? Es a través de la oración. Es cuando nosotros, definitivamente, hay muchas áreas en mi vida en las cuales yo tuve que decirle, Señor, aquí, específicamente en esta área, yo soy incompetente. No puedo tener control, ni mis estudios universitarios, ni mi experiencia, ni lo que mi mentor enseñó, o las personas que estuvieron cerca de mí. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que es el tiempo del Señor. Entonces a veces queremos comenzar relaciones y ¿qué sucede?
aceleramos los tiempos. A veces queremos tener un emprendimiento y ¿qué hacemos? Queremos acelerar los tiempos. Entonces pensar que el tiempo es nuestro amigo y no nuestro enemigo. Dice, con el tiempo escucharás cosas que no puedes escuchar ahora. Y es lo que nos sucede. Yo hoy día puedo tener una visión diferente del negocio de la que tenía al principio. Cuando yo llegué aquí dije, Señor, ayúdame a deben tener cuidado con sus oraciones. Y le voy a explicar por qué. Le dije, Señor, cuando yo llegue a Chile, yo quiero trabajar en una empresa en la cual yo aprenda de todo. Oraciones en voz alta, ¿verdad? Yo llegué a una textilera y le voy a nombrar rápidamente. Comencé en una plancha como obrero porque no tenía documentos y me dieron la oportunidad. Al mes me tiraron al chivo. Meses después me cambiaron a una sucursal que vendía toallas y estaba como vendedor. Meses después comenzó la pandemia y estaba abajo encargado de logística y despacho. Meses después comencé a trabajar en recursos humanos, y no porque se abrió la vacante, sino porque la persona que estaba ahí falleció. Y ahora veo un poco de recursos humanos, veo un poco de venta y estoy viendo comercio exterior. Y luego se la sigue yo. Y mi jefe me dice, no, pero es que tú tienes la capacidad de eso. Sí, yo sé que tengo la capacidad de eso, pero... Entonces, debemos nosotros entender que con el tiempo escucharás cosas que no puedes escuchar ahora. Cuando pasa el tiempo, cuando transcurre el tiempo, nosotros somos más sensibles y podemos ver cosas que estaban por allí ocultas, ¿sí? Seguimos avanzando y dice nuestro adversario. Aquí quise ser como no ser tan religioso, pero cuando yo utilizo la palabra adversario es la oposición. Pero esta oposición, ¿qué puede ser? El sistema, puede ser esas cosas por las cuales tú dices, chuta, llegué tan cansado que lo que quiero es dormir, no tengo tiempo para orar. Y es lo que Dios estaba como tratando en medio de esta enseñanza. Muchas veces nuestro enfoque está en lo que nos falta. ¿Cuántos han colocado su enfoque en lo que les falta? Por ejemplo, llegamos y decimos, usted arrendó el departamento y wow, le entregaron las llaves y hizo el negocio, bien sea arrendado o que lo compró. Pero nuestro enfoque humanamente está en qué decir, ya usted tiene el departamento, ahora falta amoblarlo. Y así trasladamos ese conocimiento ¿a qué? A cada área de nuestras vidas. Si usted va a emprender una relación, seguramente usted dice, bueno, yo oré por esta persona, sí, pero le falta es aquello. ¿Cierto? O si va a emprender un negocio, usted dice, yo emprendo este negocio y a los 6 meses usted dice, no, ya yo quiero que retorne el capital, más la ganancia, más los intereses y más la parte que yo voy a ponerle por todo lo que dedique a esto. Estamos profetizando sobre esta área. Pero no es así. Muchas veces no es así. Y aquí fue donde yo creo que Dios nos dio como un pau. Y dice, para quitar el poder que hay en lo que ya has avanzado. Entonces, minimizamos lo que nosotros hemos avanzado. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque, ¿dónde está? En lo que nos falta. Yo soy especialista en esto, no se lo vayan a decir a nadie. Muchas veces, y es algo en lo cual yo debo recordarme diariamente. No me lo recuerdo yo tan literal, Emi se encarga de recordármelo. Pero se trata de esto, nuestro enfoque muchas veces está en lo que nos falta y no en lo que nosotros hemos avanzado. Entonces aquí es donde nuestra cosmovisión debe cambiar. ¿Cómo nosotros estamos interpretando esto? O este desafío, este reinicio, este cambio, este volver a empezar dentro de nuestra vida. Entonces aquí hablamos de un destino divino. Ese destino es poder alinear lo que yo quiero hacer con lo que Dios quiere hacer en mi vida. Cuando nosotros encontramos ese mismo camino,
es donde comienza a hacerse las cosas más rápido dentro de nuestra vida. Mire, le hablé del año 2008. En el año 2008 nosotros estuvimos, y como yo estuve cesante, fue algo que fue bien particular, porque yo comencé a hacer emprendimiento de cada cosa. Un día comencé a comprar cosas en ese tiempo habían se recuerdan los VHS, y usted, lo más todo moderno, Carlos debe acordarse de eso, era como cambiar ese VHS y ponerlo en DVD. Y yo compré una capturadora de video y compré un equipo nuevo, y cada vez que alguien me decía un negocio yo me lo trataba de inventar. Y así fui gastando mi tiempo, energías y recursos. ¿Pero por qué? Porque era mi plan. Hasta que definitivamente un día entré a la visita médica y pude decir, después de trabajar tantos años en el retail, entré a la visita médica y dije, me gusta. Sí, es bueno. Sí. Y dije, no, pero ya vaya, yo entré aquí, necesito hacer algo. Y ahí Dios me dio la idea. ¿Por qué no vendes insumos médicos? Ya tenías la cartera de clientes, ya visitabas los laboratorios, ya tenías la entrada. Y así nos sucedió. Entonces, es cuando nosotros aliviamos ese destino divino, ¿sí?, a lo que yo quiero hacer. Pero cuando yo coloco ese plan y ese propósito de mi vida juntamente con lo que Dios quiere hacer. Mientras tanto estamos extraviados, vamos a gastar energía, vamos a gastar recursos y vamos a gastar ¿qué? Tiempo. Dice, el peor tiempo es el anuncio de que viene un nuevo tiempo y un nuevo comienzo. Es como la noche. Cuando usted ve la noche que está poniéndose más oscura, cuando usted ve que está a punto de amanecer, dice que ese es el punto más oscuro de toda la noche. Y después que comienza, el alba. Es lo que ocurre a veces en nuestras situaciones. Yo no sé por cuál es el desafío que ahora mismo usted puede estar atravesando. Yo no sé ni siquiera qué es lo que anoche usted estuvo pensando que seguramente le pudo haber quitado el sueño. Yo no sé cuál es ese sueño que usted tiene o que tuvo por algún lado y dijo, no, esto no es el tiempo, y llegó y lo colocó a un lado. Pero quiero decirle algo, mientras usted vea que hay más oposición en algo que usted está haciendo, que pareciera que las cosas fueran como más tediosas, que fueran más difíciles, eso es un indicador de que usted va en un buen camino. Porque ¿qué sucede? Muchas veces nosotros tenemos y nos establecemos metas. ¿Y qué olvidamos? Olvidamos los procesos. El proceso que hace nos forma. Pero nosotros estamos empeñados en llegar a la meta. ¿Qué sucede cuando llegó a la meta? Hasta allí le llegó el efecto. Pero el proceso te fue formando, fue desarrollando tu carácter, fue dándote habilidades, fue dándote competencia, fue dándote la capacidad de poder aprender cosas nuevas. Y la meta es solo una, mientras que el proceso ocurre en todo el medio de todas estas cosas. Entender de que este nuevo comienzo o esta nueva situación en la cual tú puedes estar viviendo es algo que nosotros debemos definitivamente tratar de avanzar. Y por eso debemos recibirlo con una humildad sostenida. Y usted dirá, ¿qué será esto? Aquí hay dos vertientes. La humildad es la capacidad que nosotros podemos tener de aprender de los errores que cometimos en el pasado. Pero a veces, ¿qué sucede? A veces las personas se ven como engrandecidas. Y esa seguridad es la que Dios le da para determinar lo que tiene que hacer. Es como lo decía al principio, su lógica, su cabeza está diciendo una cosa, pero su corazón está completamente convencido. Yo estoy completamente convencido de lo que Dios me ha mandado a hacer en este tiempo y estoy caminando hacia eso, pero con humildad. A veces pareciera que fuéramos arrogantes en este sentido, pero cuando tú estás convencido, van a llegar gente que va a querer extinguir el fuego que tú tienes dentro de ti. Va a llegar gente a extinguir ese fuego. Pero ¿qué sucede? No es que seamos arrogantes,
sino que necesitamos o estamos exponiendo es esa seguridad. Pero esa seguridad no proviene de nuestras habilidades, de nuestra destreza, de lo que nosotros somos. Esa habilidad, esa seguridad proviene solamente del Padre. Y es la que encontramos cuando nosotros nos estamos conectando con Él. ¿Sí? Este es uno de los versículos preferidos de Mauricio. Y por supuesto tiene que estar aquí. Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman. Y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Y entonces aquí hay dos palabras clave, amor y propósito. Cuando nosotros comenzamos a amar, y aquí recuerdo lo que decía Edgar, de que teníamos que perdonar anticipadamente. Imagínate, Jesús perdonó anticipadamente nuestras transgresiones. Lo que yo he hecho y lo que voy a hacer. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Entonces está hablando de un propósito. Y dice, la próxima vez puede ser mejor que la última vez. El hecho de que hayas cometido un error, que te hayas equivocado, que no hayas tomado decisiones sabias, no quiere decir de que la historia se va a volver a repetir. Lo veo en los matrimonios. El hecho de que te tuviste que separar no quiere decir de que siempre va a ser así. El hecho de que tuviste un emprendimiento en algún momento y comenzaste un negocio y le pusiste todo el afán, no quiere decir de que va a ser igual. El hecho de que tú hayas comenzado una relación y trataste de colocarle y le colocaste esto, o el simple hecho de que las cosas no funcionaron como tú en tu cabeza la tenías desarrollada, no quiere decir de que va a ser como la última vez. Vuelvo y le repito del año 2008 porque es un año que nos afectó a nosotros de una manera positiva. Y yo creo que este sentir, y es lo que nosotros resaltamos, y está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Y sobre esto, a partir de este momento, nosotros comenzamos a establecer nuestras vidas. Estoy hablando del más profundo dolor. Luego le comento la otra parte de nuestra historia antes de llegar nosotros aquí en Chile, que duramos 5 años batallando con mi suegra. Fue diagnosticada de cáncer hasta que falleció. Un proceso intenso para nuestra vida. Y ese año, yo siempre le digo a las personas, y en las consejerías es lo que nosotros decimos, ¿quieres emprender algo? Dile al Señor que te dé una palabra. Y sobre esa palabra camina. Es el puente que hay entre lo que tú quieres hacer y ese objetivo que tú tienes. Y para nosotros fue este versículo. Y dice, el que está sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Y para nosotros fue, wow, Señor, tú haces nueva todas las cosas. No está diciendo alguna, no está diciendo en las que fuiste obediente. Él está diciendo todas las cosas. No importa las veces que tú has errado, no importa las veces que te has equivocado. Dios es un Dios de primeras, de segundas, de terceras, de cuarta, de quinta, infinitamente oportunidades. Y sigue diciendo el texto bíblico y dice, y añadió, como que no te quedes con eso solamente, sino que añade. Escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Debemos tener la confianza, la plena confianza. Cuando hablamos de confianza, imagínense un buque, el más grande que usted pueda imaginarse. Y usted a veces ve cómo está el mar. Las olas van bien, pero él a veces necesita atracar, necesita llegar a un destino. Repita conmigo, destino. Lo único que lo sustenta
a ese destino es una ancla. Y cuando usted ve la proporción del ancla con el tamaño del buque, usted dice, ¿cómo lo hace? Esa es la confianza. La confianza no es una expresión matemática en la cual mi problema es de este tamaño y mi confianza es así chica. Porque la semilla que hay dentro de la confianza nos va a llevar a la espera, tiempo, y nos va a dar una ¿qué? Una esperanza para nosotros seguir adelante. Entonces, en cada reinicio de su vida, porque esto es un proceso que va a ser dinámico, nunca los resets se van a terminar. Nunca. Y ahora nosotros vivimos tiempo en el cual todo va cambiando, todo se va moviendo. Hoy día estamos aquí, mañana estamos allá, no sabemos. Es como estamos habitando sin fronteras. La invitación esta mañana es que usted pueda tener en consideración que la experiencia le va a ayudar, pero cuando sea una experiencia de una buena manera, aprendida, que el saber más es un mito. Y sobre todo, que el tiempo muchas veces es nuestro amigo. Yo quiero orar para cerrar esta mañana. Y Padre, te doy gracias, Señor. Yo no conozco cada historia que está representada aquí de cada familia, pero sabemos que tú sí la conoces, Señor. Yo te pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que tú sí conoces a cada persona, que tú le ayudes, Señor. Ayúdale a que ellos puedan tener un volver a empezar, Señor. Que se conecten, Señor, a lo que tú estás hablando a sus oídos, Señor. Señor, que puedan discernir este tiempo y que tú puedas traerle libertad, Señor. Señor, queremos escuchar de las buenas nuevas que tú estás haciendo con cada familia aquí representada, Señor. Señor, te pido de que tú le des la potestad, Señor, para que puedan emprender cosas grandes, Señor, que esos sueños que tuvieron por un tiempo guardados, hoy tú lo estás despertando y tú lo estás recordando, Señor. Y que tú vas a suplir todo lo que necesitan para que ellos puedan seguir adelante y para que puedan tener un buen comienzo, Señor. Despedimos este tiempo y te damos gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor.